Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Roberto Martínez en otro video para YouTube, en el cual compartiré con ustedes un tópico bastante interesante, que se trata que de hecho les va a servir mucho para poder un poquito más entender el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, ya que si no conocen de lo que voy a hablar ahora, les va a costar mucho entender el contexto histórico en el cual se desenvolvió la vida de los Talmidim, de los apóstoles de Yeshua. ¿Ya? Ellos, recordemos, eran judíos, vivían en un tiempo que no es el tiempo actual, por ende pensaban diferente, su ideología era diferente, su teología era diferente, porque en el contexto histórico que ellos estaban desarrollando su vida era hace muchos años atrás, 2000 años atrás. Entonces hay que entender de que en el primer siglo no todos los judíos pensaban igual. Habían divisiones en el judaísmo, lo cual hasta el día de hoy se conoce como, digámoslo así, agrupaciones como los judíos ortodoxos, están los judíos más conservadores, están los laicos, pero en ese tiempo, del primer siglo, existían por lo menos 4 grupos muy importantes, como son los saduceos, fariseos, los esenios y los celotes. Y hay también gente que dice que había muchos más, pero los más predominantes eran estos cuatro grupos en el judaísmo, los cuales debemos entender cómo pensaban cada uno, cómo es que se dividieron, y en el cual Yeshua, en qué posición estaba en ese entonces, habiendo tantas divisiones en el judaísmo, siendo él también judío. Esto se remonta y parte en el año 167 a.C., cuando Antíoco Epífanes IV entra con su ejército, con su imperio helenista, a Jerusalén, a Judea, y conquista y toma control y posesión del templo, del Bet HaMikdash, del templo de Salomón, el templo de Hashem, poniendo así una estatua de Zeus para que el pueblo le diera culto a esta estatua, corrompiendo así lo más sagrado para el pueblo judío, el templo de Jerusalén. Debido a esto, posteriormente, años después, alrededor del año 147 a.C., voy a corroborar, alrededor del año 142 a.C., Matatías, el pionero de la revuelta macabea, comienza este movimiento de confrontación o de resistencia en contra del imperio helenista griego, sirio, que estaba en posición del templo y de toda Judea. Fue una guerra que duró muchos años, hasta que posteriormente y finalmente, de la mano de Judas Macabeo, que era hijo de Matatías, si es que no me equivoco, pudo tomar de vuelta el templo de Jerusalén, el Bet HaMikdash, estableciéndose así la independencia del pueblo judío. A todo esto, esta es la famosa fiesta Hanukkah, que se celebra en conmemoración de esa guerra que lideró Judas Macabeo con los macabeos, derrotando y expulsando a los griegos y derribando la estatua de Zeus del Bet HaMikdash. Cuando pasó esto, posteriormente, se estableció también el gobierno de Jerusalén nuevamente. Es ahí donde los macabeos toman el control sacerdotal del templo, pero a la vez imperial. Ellos también eran reyes de Jerusalén. Siendo que los descendientes de los levitas, los Kohanim, de ese entonces, estaban un poquito en desacuerdo con los macabeos de ser reyes, ya que ellos no eran descendientes de David. Y los sacerdotes, como todo el pueblo judío, desde siempre y hasta el día de hoy, han esperado a un Mesías descendiente de David, estaban en contra de que los macabeos sean los reyes de Israel en ese entonces. Es ahí donde los macabeos dicen, mira, nosotros fuimos los que liberamos al pueblo y ahora tú nos quieres sacar de la monarquía porque estás esperando un descendiente de David. No, nosotros nos vamos a quedar acá. Y ellos mismos establecieron un Sanedrín de sacerdotes, los cuales posteriormente se llamaban los saduceos, que eran como unos fake sacerdotes porque no eran descendientes de los levitas, y tomaron el control sacerdotal de Israel. Es ahí entonces salen los saduceos, y posteriormente a los saduceos empezaron a salir escuelas rabínicas de interpretación de la Torá, de las cuales le enseñaban al resto del pueblo de que estos tipos que estaban en el poder sacerdotal del templo no eran reales sacerdotes, sino que eran impostores, y empezaron como a abrir los ojos de la gente. Entonces los saduceos no se llevaban bien con los fariseos, porque los fariseos eran los que no estaban en el poder, mas sin embargo creaban su propia escuela, la gente lo empezaba a seguir, y ahí se creó otro movimiento más llamado el movimiento de los fariseos. Entonces tenemos los saduceos que estaban en el poder, que estaban un poco enredados con el gobierno romano de ese entonces, que el gobierno romano dejaba al pueblo judío ser pueblo, pero siempre estando en vigilancia o siempre estando en liderazgo
Y es así como los saduceos se adjudican el rol y el poder sacerdotal de Israel en el templo, llevando así también a una especie de revuelta en el pueblo judío de las personas que sí sabían de Torá y sí entendían que ellos no eran reyes, los macabeos no eran los reyes, y tampoco los sacerdotes eran sacerdotes, que todo esto era algo indebido, y empezaron a predicar, a abrir los ojos de las demás personas en Israel, y ahí es donde aparecieron los rabinos o los fariseos. En ese tiempo no se llamaban rabinos, se llamaban fariseos, pero es básicamente similar, que eran maestros de la Torá, y les decían a la gente que esto estaba mal, de que el rey tiene que ser el rey Mesías, o simplemente los sacerdotes tienen que venir de la descendencia de Aarón, tienen que ser levitas, si no, no pueden ser sacerdotes. Entonces, en resumen, tenemos aquí los fariseos en total desacuerdo con los saduceos. Ahora, también estaba otro grupo que salió y surgió posteriormente a estos dos movimientos judíos, que son los celotes, que ya eran un poquito más extremistas, eran súper estrictos en cuanto a su teología de la Torá, al extremo de matar a saduceos, romanos y a cualquiera que se opusiera a su ideología y su interpretación de la Torá, porque eran celosos de la Torá. Por eso se les llama celotes. Y a todo esto también ellos ocupaban una sica, que es como una especie, un cuchillo con el cual ellos mataban a los que se opusieran a su ideología. De ahí viene y proviene la palabra sicarios, porque ocupaban la sica. Entonces ya tenemos tres grupos que eran muy prominentes en el primer siglo. Y hablemos del cuarto. El cuarto grupo se llaman los esenios, que eran los reales sacerdotes del templo, los reales descendientes de Leví, los cuales, en su completo desacuerdo con los saduceos, se marcharon a las cuevas de Qumran y crearon su propio movimiento, su propia escuela o su propio mundo, porque eran simplemente apartados en el desierto. Querían volver a la conexión con Hashem, como así fue en los tiempos de Moisés, donde se le manifestó a Moisés y a los israelitas, primeramente en el desierto. Ellos querían volver a esa conexión espiritual directa con el Creador, ya que veían que en el templo había mucha corrupción. Yeshua, por ejemplo, ¿cómo podemos entender de que Yeshua posiblemente tenía o procedía de una escuela llamada la escuela de Hillel? Por sus enseñanzas. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, vemos a Yeshua debatir con los fariseos respecto a curar a un enfermo en Shabbat. Yeshua responde con una enseñanza de la escuela de Hillel, muy conocida, que es que el Shabbat está hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Por ende, si la vida de un Ben Adam, de un humano, está en riesgo en Shabbat y puede ser curada por alguien, se puede quebrar el Shabbat. Eso es lo que dice la escuela de Hillel, muchos años antes de que Yeshua lo dijera en el Nuevo Testamento. Entonces ahí vemos que Yeshua tenía referentes rabínicos de la Torá. Hillel, Gamaliel, tenía un poco de la escuela de Shammai. Por eso también se cree dentro del mundo de la teología de que Yeshua estaba estableciendo su propia escuela rabínica, porque cada rabino también tenía derecho y podía establecer su escuela. Eso era perfectamente válido en el mundo del judaísmo del primer siglo, de que un rabino crea su escuela. El problema era de cuando uno de estos rabinos era proclamado Mesías o candidato a Mesías. Es ahí donde los saduceos se le iban en contra, porque recuerden, los saduceos estaban en control del Bet HaMikdash, del gobierno, de la monarquía y del sacerdocio de Israel. Por ende, si aparecía un candidato a Mesías, en ese entonces para ellos era una amenaza. Les podía quitar el trono, porque el Mesías supuestamente, y se sabe de que él va a ser un rey monárquico y sacerdotal. Entonces ellos se veían amenazados por esto y se le iban encima. En conjunto con los romanos, ya que en ese momento también los saduceos y los romanos estaban un poco enredados. Así que el problema fue de Yeshua, que fue proclamado Mesías por sus alumnos y por su pueblo y por la gente que lo empezaba a seguir. Que empezaba a seguir su judaísmo, el judaísmo nazarita, porque cada judío podía establecer su propia escuela. Entonces, eso más que nada, amigos, en resumen, ya le había dicho en el primer video y en este video lo vuelvo a repetir. Yeshua era un rabino fariseo del primer siglo, erudito de Torah. Que nada, mi intención era mostrarle un poco el contexto histórico y teológico en el cual se desenvolvía Yeshua, las ramas del judaísmo más prominentes de ese entonces, que eran, recuerden, los fariseos, saduceos, celotes y los esenios, y donde Yeshua más o menos
él estaba situado creando su propia escuela. Así que eso, amigos, los dejo. Les mando mucha bendición, abrazo y que Hashem me los bendiga a cada uno de ustedes. Bye.